En Nicaragua, una serie de volcanes se extienden alineados por 250 kilómetros paralelos a la costa del Pacífico, desde la península de Cosiguina hasta la isla de Ometepe. En este lapso se presentan unas 20 estructuras sobresalientes, sin contar las lagunas de origen volcánico, conos adventicios y numerosos relictos muy erosionados en el transcurso de medio millón de años del vulcanismo en la región, aunque nuestra historia testimonia a partir de la conquista española solamente 8. Masaya, Momotombo, Concepción, Telica, Cerro Negro, El Hoyo, San Cristóbal y Cosiguina han presentado de una a más manifestaciones eruptivas. El Istmo de Centroamérica está montado sobre una plancha o placa continental llamada Caribe, cuyo borde hacia el Pacífico es presionada por una placa oceánica llamada Cocos. Al hundirse esta, debajo de la primera se derrite y forma magma incandescente, el cual es expulsado hacia la superficie y sale por los volcanes produciendo una erupción. Los volcanes han sido los testigos mudos de nuestra historia, desde mucho antes de la época precolombina. Las huellas de Acahualinca estaban cubiertas originalmente por polvo arrojado por el volcán Masaya hace unos 6.000 años. Los primeros emigrantes mexicanos que se asentaron en el Istmo de Rivas en el año 1200 de nuestra era fueron guiados por una profecía que les señalaba emigrar hacia el sur y poblar una tierra junto a un lago con 2 volcanes en medio. Llamaron a esta tierra prometida Nicaragua, que en la lengua náhuatl significa hasta aquí venimos desde el Anahuac, la meseta central de México. También bautizaron como Ometepe los 2 cerros, a la isla lacustre donde se levantan los 2 volcanes pronosticados. En 1524, el conquistador Francisco Hernández de Córdoba señala la presencia de otros 2 volcanes en plena actividad, el Masaya, al cual describe textualmente como una gran boca de fuego que jamás cesa de arder y de noche parece que toca el cielo del gran fuego que es. El otro volcán entonces activo, el Momotombo, lo describe como un cerro muy alto y por encima de la corona sale el fuego, que se ve a la clara del día y de la noche por 5 bocas. A la redonda hay muy grande cantidad de azufre. Por el resto del siglo, el volcán Masaya fue el de mayor admiración y especulación por la persistencia del fuego en el fondo del cráter. En 1528, el fraile Francisco Bobadilla plantó una cruz en el borde del cráter para exorcizar al diablo, pues creía que el volcán era la propia boca del infierno. Por lo contrario, en 1538, otro fraile, Blas del Castillo, se hizo descender al interior del volcán metido en un canasto, pensando en extraer la materia fundida que brillaba en el fondo y que ante sus ojos codiciosos le parecía oro derretido. Cuando el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo escaló el Masaya, acompañado por Nacatime, cacique de Nindirí, fue de la opinión que la materia incandescente que brillaba al fondo del cráter era metal derretido, como el bronce de las campanas. Su dibujo del volcán lo envió al rey de España, siendo Masaya el primer volcán activo descubierto y descrito por los españoles en el Nuevo Mundo. Durante aquella visita, Nacatime refirió a Oviedo sobre la presencia de una bruja, especie de pitonisa aborigen, que emergía entre el fuego del cráter para predecir a los caciques congregados a su alrededor toda clase de augurios, erupciones, terremotos, guerras, sequías, hambrunas y otras calamidades. Los caciques, en cambio, le ofrendaban jóvenes y vírgenes que eran lanzados al fuego en sacrificios propiciatorios. Los frailes de la conquista acostumbraban a bautizar a los volcanes con nombres del santoral cristiano, pero cuando escalaron uno de estos, el cerro tembló y retumbó, y los religiosos bajaron despavoridos sin completar el sacramento. Desde entonces, el volcán conserva su sonoro y desafiante nombre indígena, Momotombo.
Entre otros eventos telúricos en el siglo de la conquista, se cuenta la avalancha o aluvión que rompió el cráter del Mombacho en 1570, desbordado sobre la ladera sur, sepultando a una población de 400 indígenas asentadas a sus pies. En 1610 ocurrió la destrucción de León Viejo a causa de un terremoto, precedida por una serie de erupciones del vecino Momotombo en los años precedentes, evento considerado por sus pobladores como un castigo divino por el asesinato del obispo Valdivieso, ocurrida 60 años antes. En los siglos siguientes no se encuentran referencias locales, salvo observaciones de viajeros ocasionales como el pirata inglés William Dampier, quien en 1685, guiado por una erupción nocturna del volcán Viejo, hoy San Cristóbal, reconoció la entrada al puerto del Realejo, que le abrió el camino para asaltar la nueva ciudad de León. Otro evento notable sucedió en marzo de 1772, cuando se abrió paso a una ardiente corriente o colada de lava por la ladera norte del volcán Masaya, que se explayó en lo que hoy constituye el llano de piedra quemada. Los asustados vecinos de Nindirí y Masaya, temiendo la destrucción de ambos pueblos, sacaron sendas procesiones de rogativas para aplacar la furia del volcán. Una parte de la ardiente colada se desvió hacia la laguna de Masaya, donde se apagó entre gran humareda. La otra, dejando Nindirí a un lado, continuó por varios kilómetros hasta detenerse en el Portillo, cerca de la actual Sabana Grande. Estas coladas son las más extensas emitidas por un volcán en Centroamérica. De repetirse siguiendo la misma dirección, quedaría destruido el aeropuerto internacional y su vecindad. A finales del siglo XVIII, arribó al puerto del Realejo la Real Flota Española, comandada por Alejandro Malaspina. Dos de sus tripulantes escalaron el volcán San Cristóbal para estudiar las características de este volcán, mientras un tercero escalaba el Telica con igual propósito. Esta fue la primera expedición científica en la historia de Nicaragua. En enero de 1835, se produjo la gran erupción del Cosiguina, que sepultó en tinieblas los pueblos centroamericanos alrededor del Golfo de Fonseca. Entre continuos temblores y horrorosos truenos, se escucharon tan lejos, desde Veracruz hasta Quito. El volcán voló por los aires su antigua cumbre, dejando en cambio un enorme cráter de 2000 metros de diámetro y 600 metros de profundidad. Esta magma erupción, tipo vesuviana, fue considerada la explosión volcánica más grande ocurrida en el mundo, antes de la gran explosión del Krakatoa, en Indonesia, en 1883. La terrible erupción del Cosiguina fue calificada como el día del juicio final por los pobladores que la sufrieron. Es la más grande explosión ocurrida en época histórica en las Américas, según el volcanólogo norteamericano Howell Williams, quien hizo el primer diagnóstico, o más bien, la autopsia del volcán, 115 años después de ocurrida la célebre erupción. En 1843, Miguel de la Reinaga, prócer nicaragüense de la independencia de Centroamérica, en su libro Memorias sobre el fuego de los volcanes, sostenía que la superficie curva del Océano Pacífico concentraba, a manera de lente, los rayos solares sobre el fondo marino, derritiendo sus rocas que en forma de lavas alimentaban por debajo a los volcanes vecinos a la costa. El mecanismo aducido por el sabio era erróneo. Sin embargo, su efecto es hoy reconocido como correcto por los entendidos en el tema. A mediados del siglo pasado, dos diplomáticos y viajeros norteamericanos, John Stephens y Ephraim Squire, exploraron y descubrieron los volcanes del país. En sus respectivos libros y referencias, dieron a conocer Nicaragua en el ámbito mundial. En 1842, Stephens escaló el Masaya y se extasió ante la belleza y grandiosidad del cráter San Fernando, señalando su valor científico, educativo y recreativo. En mi país, escribió el explorador, este volcán sería considerado como una maravilla, como una veranda protectora a su alrededor.
y una escalera hasta el fondo, donde poder disfrutar un vaso de limonada. Su sugerencia de proteger esta área natural tuvo que esperar 135 años para que el volcán Masaya fuera oficialmente decretado y desarrollado como el primer parque nacional de Nicaragua en febrero de 1979. Por su parte, Ephraim Squire fue admirador y explorador de los volcanes durante su estadía oficial como encargado de negocios del gobierno de los Estados Unidos. La naturaleza lo recompensó como el primer testigo mundial del nacimiento de un nuevo volcán en el año 1850, el actual Cerro Negro. Tanto la portentosa erupción del Cosiguina como las descripciones y dibujos de Stephens y Squire abrieron las puertas de Nicaragua a la ciencia. En el resto del siglo antepasado, varios exploradores, viajeros y científicos procedentes de diversas naciones se ocuparon de visitar, estudiar, dibujar y describir los volcanes del país. Entre estos figura el geólogo alemán Carl Sapper, quien escaló todos los volcanes del Istmo, desde el Tacaná en Guatemala hasta el Turrialba en Costa Rica, habiendo escrito el primer libro sobre vulcanología del Istmo y un segundo donde reproduce las varias crónicas españolas sobre el infierno del Masaya. Considerando el volumen de materiales arrojados, la frecuencia y vecinidad de los volcanes de Nicaragua, Sapper llegó a considerar este país como el más explosivo del mundo, tanto volcánica como políticamente hablando, a decir de uno de sus discípulos, el doctor Alfred Ridman. En el presente, los volcanes San Cristóbal, Telica, Cerro Negro, Momotombo, Masaya y Concepción siguen muy activos con frecuentes manifestaciones telúricas. No sabemos a ciencia cierta cuáles, cómo, cuándo y dónde se presentarán futuras y amenazantes erupciones, como las sucedidas en los siglos y milenios pasados. Lo cierto es que los nicaragüenses no descansamos sobre un lecho de rosas.